lo primero, el buzoneo. Yo creo que lleva él haciendo acción sindical pues toda la vida, no es nada nuevo. Y de hecho también esto... La carga contra el PNV nunca ha sido tan fuerte como últimamente. Disiento, pero es que igual también el ataque hacia los trabajadores del PNV nunca ha sido tan fuerte como ahora. Es decir, desde él y desde los propios trabajadores igual detenta la relación de septiembre fue a consecuencia de un acuerdo. Es decir, que es que él buceó en contra de un acuerdo en principio, ya sé que no estaba en ellos en el acuerdo, pero... Un acuerdo que ellos consideraban un atropello. Ya, pero es que de ahí a pisar el acelerador casi hasta quemar la Junta de la culata... Pero es que bueno, para el PNV, o no sé si la defensiva va a ser pisar el acelerador siempre. Esa es la sensación. Y es que tampoco tiene nada de nuevo estas relaciones, como he dicho, con ELA. Siempre han tenido este tipo de roces. Lo que ocurre es que ahora, cuando hay tantos atropellos hacia la clase trabajadora, pues ELA es más combativa y efectivamente el PNV está más a la defensiva. Tan a la defensiva que incluso llega a la... Otra cosa es inmiscuirse, porque eso es así, inmiscuirse que no le corresponden como sindicato. Yo creo que Chiqui Muñoz ha contestado muy rápidamente muy bien respecto a una cuestión. Inmiscuye como Confebask, como la patronal, se inmiscuye continuamente en cuestiones como los presupuestos, los últimos presupuestos que se han aprobado. Eso es inmiscuirse, eso es hacer política. ¿Por qué la puede hacer la patronal? No solamente es un contrapoder la patronal, es un poder, porque ellos sí que consiguen las cosas. Ellos solamente pueden protestar la mayoría de las veces. Yo creo que, por ejemplo, no se puede atribuir a los presupuestos de la comunidad autónoma la influencia de Confebask. No se puede. No, pero en él así. En que no se puede, en que no alcance un acuerdo con la... Estamos centrando que la crítica es que usted fundamentalmente no se sienta tan ofendido porque le digan que está jugando un papel político, porque es que no en el fondo usted yo no veo la falta de asunción, pero digo todo lo contrario. De hecho dicen directamente que sí, que tienen que realizar política, tienen que hacer incidencia, es parte de su trabajo, hacer la incidencia en la política. Discurso, no incidencia, discurso, ojo, porque política no, porque política se hace política quien se presenta a unas elecciones. Política son muchas cosas. Bien, vale, pero no voy a hablar solamente de lo que tienen que hacer. El penúltimo capítulo sobre los presupuestos. ¿Puede ELA condicionar con su mensaje a la posición de algunos partidos políticos que deban apoyar o no a los presupuestos del PNV? No tanto a los partidos políticos, pero puede y debe incidir. La gracia que le habrá hecho a H. Bildu el pronunciamiento de ELA. Le tiene que hacer una gracia tremenda. O sea, nada. En absoluto. Gracia o no gracia, ellos están en su derecho a hacerla. Es que de alguna manera les colocan en una situación terriblemente incómoda. Entonces, yo creo que tenemos que utilizar una primera fundamental. Es un sindicato y está en su derecho a hacerlo. Si el presupuesto es liberal o neoliberal y lo consideran de esa forma, están en su derecho de decirlo. Y si ellos les dicen, estáis haciendo política por realizar esta crítica, es que no es cierto. Yo te digo en serio. Las instituciones no dejan de ser patronal para los sindicatos en muchos sentidos y están su patronal. Si nos ponemos de acuerdo, yo creo que de verdad, por más voy a poner un ejemplo. Entonces puede hacerlo con Confebask también. No puede hacerlo con Confebask también, de la misma manera que un sindicato. Creo que sí, lo que no debería de poder es conseguirlo. Es decir, que... Hombre, me interesa mucho más. Le quitamos directamente al Lehendakari y decimos, oye, durante este rato deja que... El Lehendakari en concreto tiene un problema con los movimientos sociales en general. Ya lo dijo en su día, que le daba miedo. Vino a decir esa frase. Por lo tanto, los sindicatos, bueno, dentro de esa adscripción, pues también le dan un poco de miedo. O sea, que retirando al Lehendakari de todo esto, creo que Confebask sí tiene derecho de intentar interferir en la política de alguna forma. Lo que ocurre es que no tienen que conseguirlo cuando los derechos de los trabajadores están en juego. Es decir, si lo que consiguen es algo positivo a nivel económico, genial. Si lo que consiguen es mayor precarización, es peor. Que es Patxi López, ahí lo tenemos. ¿El candidato de quién? Yagoba. Hombre, es que es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar con Patxi López? ¿Cómo lo ves en estas fuerzas? Entre estas fuerzas. Yo la verdad es que sí, le veo fuera. Le veo fuera en varios sentidos. La verdad es que está muy polarizado el tema. Pero yo me pregunto, y para los propios esos votantes, aquellos que tienen que elegir, esos militantes del Partido Socialista, ¿qué problema es de tener que elegir entre los que alzaron al PP con su abstención y ese es uno de los candidatos que estaría conformado por Susana Díaz, porque lo ha mostrado, ese es el proyecto que ha mostrado, los que se abstuvieron. Luego, Patxi López, que es la persona al que le colocó el PP en la Lehendakaricha, es así, es un tipo además pues, también del aparato 100%. Y luego Pedro Sánchez, que es el delfín de Susana, es decir, que obviamente ha pasado muchos años y han pasado muchas cosas, pero no deja de ser un hombre que viene de donde viene, es decir, que tanto no ha podido cambiar. Miquel, Francia... ¿No hay una separación ideológica mayor entre Sánchez, Madina y Tapias?
es que yo lo veo bastante claro, es decir, en las anteriores primarias había bastante más separación ideológica entre los tres. Por lo tanto, que haya una ruptura por eso, por cómo puede quedar el gobierno español, ese tipo de cosas, es una cuestión ideológica. Aquí vamos a exigir cuestiones al Estado, por ejemplo, a las instituciones que se hayan formado, de abajo arriba, es decir, a los estudiantes les puedes exigir, pero ¿qué potestad tienes para ello? Lo primero que me pregunto es ¿por qué estamos profundizando ahora en este derecho penal del enemigo? Ha dicho que qué potestad tenemos para exigirles a los estudiantes. Nosotros no formamos parte de ese colectivo ni está cobrando de nuestros impuestos. Tengo poco tiempo, pero yo lo que me planteo es ¿por qué estamos profundizando en el derecho penal del enemigo hoy en día? ¿Por qué ahora, en este momento, es cuando más estamos profundizando? Cuando la Audiencia Nacional más se está comportando como un tribunal político. ¿Por qué está ocurriendo eso justo ahora? Pero Yagoba, eso es lo que me pregunto continuamente con cada cuestión que sale de la Audiencia Nacional. ¿Cómo que derecho penal del enemigo? ¿Qué es eso? Derecho penal del enemigo es atacar a lo que consideran disidencia de diferentes formas. Señores, tenemos que ir a público. Hay que arreglar tantos problemas. Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, tienen problemas en España con este tema continuos. Es decir, lo que estamos viendo es que atacan a unos en concreto. Las operaciones arañas es solamente para un tipo de disidencia muy concreta y no es para todo el resto, o incluso para la ultraderecha. Es decir, pone mucho el ojo en unas cuestiones y eso no es una cuestión solamente legislativa. Solamente se aplica en unas opiniones. De víctimas de abusos policiales que han sido humilladas en Twitter, en las redes sociales, no se ha actuado de oficio. ¿Y se han denunciado? No se ha actuado. Ojo. No hablo de las denuncias. Se ha actuado de oficio contra un lado, pero no se ha actuado de oficio contra otro. No, es que es fundamental. Es que es fundamental. Iñaki Ellacuría, víctima del terrorismo en el atentado de Berlín. Claro. Le insultaron gravemente durante días personas identificadas, y la Fiscalía no se ha actuado de oficio. No movió un dedo. Ese es el problema. Como detalle, uno de los que insultó a Ellacuría era familiar de uno de los que estuvo, de los guardias civiles que estuvo en el bar de Altsatsu. Es una curiosidad, es decir, como eso es un hecho. Ocurrió en Twitter, lo comenté en el programa. El caso es que no se actúa ni de oficio ni muchas veces ante ciertas denuncias tampoco se ha actuado. Una cuestión, sabemos que no ha habido tantas condenas por enaltecimiento por el terrorismo como ahora, es decir, desde que ETA dejó las armas, no ha habido tantas denuncias y casos, no denuncias, causas, perdón. Sí. Bueno, pero eso es positivo, ¿no? Quiero decir, la gente... Eso es positivo. Yo creo que sí. Es positivo que Straubel, el cantante de Fondós, le haya caído un año de cárcel por 4 tweets. Eso es positivo para el buen entendimiento. He escuchado muchas declaraciones. Por ejemplo, Amaya Fernández habló de entornos, que el tema está en el entorno de ETA, que... Pues a mí siempre me ha parecido que ¿a qué demonios se está refiriendo? ¿A lo que dijo Alfonso Alonso, al propio Urkullu, al Lehendakari? Es que no sé a qué se puede estar refiriendo, porque, hombre, también se habla mucho de disolver, y también, como el entorno a mí se me difumina mucho, no sé exactamente a lo que se puede estar refiriendo. Amaya Fernández acaba de decir. Pero el gobierno tampoco ha aclarado que es una disolución, que ETA se declare disuelta ya es una disolución. Es que yo me pregunto, ¿qué pasa con la disolución? Este modelo productivo y siguiendo haciendo inversión en ese modelo productivo, no, hay que ir cambiándolo, o sea, eso es lógico. Y la progresión fiscal es que es una necesidad ya per se, pero si se desvincula las pensiones de esa caja y se acaba uniendo a presupuestos, pues obviamente es que... En realidad los hacen empresarios. Y a los empresarios también hay que cuidarles. Los hacen trabajadores también. Los trabajadores y los empresarios. Que ejercen el trabajo. Siempre estamos dándole aquí cañita al empresario, y el empresario al fin y al cabo es el que crea los empleos de calidad. Es el conjunto. Empresarios con trabajadores. Pero el conjunto, tú lo has dicho, pero sin bascular de un lado para otro. El equilibrio, ese es el problema. Sí, que ahora está totalmente desequilibrado. Sí, ahora es totalmente desequilibrado. Es excluido. Claro, es un excluido. Porque él mismo sabrá que está excluido. Hasta acá, pero eso no tiene que... No, digo excluido, desgraciadamente para él, que a la hora de hacer el número no le sale. El Estado no puede permitirlo. El Estado no puede permitirlo. Esa es una cuestión. Tiene que asegurar no solamente el que no haya pobreza, sino que no haya siquiera exclusión social. Que te entendemos.